Buenas tardes tengan todos que están haciendo, nos están acompañando y nos están escuchando en esta sesión Circos, que lleva por título Diseñar proteínas con inteligencia artificial. Nos acompaña en el panel el doctor Carlos Brizuela, A ver si corta el sonido a veces. Sí. Del CICESE, en Ensenada, quien obtuvo una estancia sabática en el 2019 en el Laboratorio de Descubrimiento Computacional de Fármacos de la Escuela de CAGS, de Farmacias y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de California en San Diego. Y desde el 2001 es investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación del CICESE, donde es fundador y responsable del Laboratorio de Biología Computacional. A lo largo de su carrera ha graduado a 10 estudiantes de doctorado y 33 de maestría, y su línea de investigación principal tiene que ver con el desarrollo y aplicación de técnicas de inteligencia artificial a problemas de biología estructural y el descubrimiento y diseño de moléculas con potencial farmacológico. También en el panel nos acompaña el doctor Gabriel del Río Guerra, quien es ingeniero biotecnólogo originario de Sonora y realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, obteniendo la maestría y el doctorado bajo la tutoría del doctor Javier Soberón Mainero. Posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales en el Brigham Institute en San Diego y en el Brook Institute for Research en California, Estados Unidos. En el 2004 regresa a México para dirigir su grupo de investigación en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, en la Ciudad de México. Desde entonces ha dirigido y graduado a 9 estudiantes de licenciatura, 8 de maestría, 4 de doctorado y 3 estudiantes postdoctorales. Y actualmente 4 tesis de maestría y 1 de doctorado están en proceso en su laboratorio. Es socio fundador de la empresa analítica Predictica, SAPI, en México, y Deep Protein Inc. en Estados Unidos. Su obra incluye 46 publicaciones científicas originales en revistas indexadas, con más de 5.500 citas en Google Scholar, lo que lo posiciona en el primer cuartil de los investigadores mexicanos más citados. Igualmente, como panelista y anfitrión de esta sesión, nos acompaña el doctor Fabián Plizón, que es químico y científico de datos con 15 años de experiencia en el campo del descubrimiento y diseño de fármacos en entornos multidisciplinarios en todo el mundo. Ha colaborado en varios programas de investigación entre instituciones académicas y empresas privadas como BF Fabre en Francia, Nocira en España, Protagonist en Australia y Pfizer en Estados Unidos. Su trabajo se ha aplicado especialmente a los tratamientos contra el cáncer, la diabetes tipo 2, los trastornos neurodegenerativos y la malaria. Desde finales de 2017, el doctor Plizón inició su grupo en la intersección entre los campos de descubrimiento de fármacos, ingeniería de proteínas e inteligencia artificial en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Diversidad, Langevio, perteneciente al CIMBESTA. Y pues además también como anfitrión y panelista, pues me encuentro yo, servidor Víctor Daniel Aldas Bulos, soy egresado de la licenciatura en biotecnología, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y actualmente soy estudiante de maestría en el laboratorio del doctor Plizón de péptidos terapéuticos, y me encuentro desarrollando un proyecto relacionado al desarrollo de péptidos antimicrobianos con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, para empezar, les voy a hablar sobre las generalidades de las proteínas, considerando que probablemente pues, dentro de los asistentes habrán quienes no tengan el background en ciencias biológicas, ¿no? Entonces, solo vamos a dar un repaso general de las principales características de las proteínas. Las proteínas, pues, son cadenas poliméricas, es decir, que están constituidas, pues, de pequeños bloques de construcción, que, pues, bueno, son los aminoácidos, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, pues, una proteína consta de una cadena de múltiples aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos, y pues bueno, aquí creo que no puedo poner puntero, no sé si puedan ver ahí mi mouse, pero bueno, podemos ver aquí en la parte inferior derecha la estructura de un aminoácido, ¿no? Que está constituido de un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbón alfa, que podemos ver en el centro de la estructura, y un grupo R, que es el grupo funcional, que va a ser diferente para cada uno de los 20 aminoácidos comunes, ¿no? que se conocen. Entonces, dependiendo de este grupo R, pues cada aminoácido va a tener características particulares que en su conjunto, una vez en una proteína, pues darán propiedades y funciones distintivas, ¿no? Para cada proteína.
Las proteínas se organizan en diferentes niveles, empezando por la estructura primaria, que hace referencia a la secuencia de aminoácidos que componen a la proteína, pasando a la estructura secundaria, que se refiere a pequeñas secciones de esta proteína que se agrupan o que se pliegan a diferentes estructuras, ¿no? Las dos más conocidas son las alfa-hélices y las betaláminas, pero pues bueno, hay algunas otras más estructuras secundarias. La estructura terciaria hace referencia a las interacciones que se tienen entre estas estructuras secundarias una vez que la proteína está plegada de forma tridimensional, y entonces pueden interactuar los residuos que componen ciertos motivos de estructura secundaria con sus vecinos que interactúan pues debido a este plegamiento, ¿no? Y la estructura cuaternaria, que no la vemos en todas las proteínas, esta principalmente pues, la vamos a observar en proteínas grandes, pues hace referencia a las proteínas que consisten en más de una cadena de aminoácidos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que es una proteína encargada de transportar el oxígeno a través de nuestro cuerpo y que pues está compuesta de 4 subunidades, ¿no? Como les digo, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pues generalmente son proteínas muy grandes. La manera en la que las proteínas obtienen su estructura es a través de ángulos de torsión que se forman entre los átomos, o más bien a través de los enlaces del carbono alfa y los grupos amino y carboxilo, ¿no? que componen a los aminoácidos. Sin embargo, pues estos ángulos no se pueden formar de manera libre, por así decirlo, sino que como se ve aquí en el gráfico, que es un gráfico de Ramachandran, que pues nos dice una aproximación a priori de cómo podrían estar o cuáles serían los ángulos más que favorezcan mayormente la aparición de ciertas estructuras secundarias dada una secuencia de aminoácidos, que pues bueno, en este gráfico pues cada cuadrante va a representar una estructura secundaria distinta, y pues en el particular ejemplo que les muestro, las secciones que son coloreadas en un verde más oscuro, pues hace referencia a las estructuras que son energéticamente más favorables de acuerdo a la estructura primaria de una proteína, ¿no? Entonces, pues esto hace que debido a estas contribuciones energéticas y además a choques que podrían haber o colisiones que podrían haber entre átomos de la cadena polipeptídica, perdón, pues nos podemos dar una idea de cuál es la estructura que podría favorecer la proteína, ¿no? Entonces, pues debido a debido a estos choques o estas contribuciones poco favorables, pues puede que no aparezcan o que aparezcan algunos motivos, ¿no? Como podemos ver en el cuadrante del inferior derecho, como vemos que ahí pues no hay prácticamente ninguna conformación favorable, ¿no? que caiga dentro de ese cuadrante. Las proteínas son importantes debido a que pues, proveen muchas funciones esenciales para el cuerpo humano, entre las que se encuentran pues, la digestión, gracias a las enzimas que tenemos a lo largo de nuestro tracto digestivo. También hay proteínas que funcionan a manera de estructural, como por ejemplo la queratina y el colágeno que le dan estructura a nuestros huesos, a nuestra piel. Como también hay algunas que realizan funciones muy complejas, ¿no? Como los anticuerpos, que pues seguramente han escuchado de ellos últimamente debido a la emergencia sanitaria de COVID. Como también hay proteínas que regulan la expresión y la regulación del ADN. Y pues bueno, como les comentaba, también está esta proteína, la hemoglobina, que va encargándose de transportar el oxígeno a través de nuestro cuerpo, hormonas que se encargan de la comunicación entre nuestros sistemas, y pues bueno, también hay receptores y en fin, tienen una gran cantidad de funciones y por eso es muy importante estudiarlas. Hay una relación muy estrecha entre la secuencia primaria de una proteína con su estructura y su función. La función que desempeña una proteína pues va a estar directamente ligada con su estructura. Entonces, aquí en la imagen lo que estamos viendo como ejemplo es melitin, que es un péptido, es decir, una proteína pequeña
que es la toxina principal del veneno de abejas y que tiene como función cierta actividad antimicrobiana. Entonces, esta secuencia tiene la capacidad de formar esta estructura de hélice que gracias a su forma y a pues, contribuciones energéticas, tiene la capacidad de acoplarse o de unirse a membranas bacterianas y pues puede formar poros que van a romper la membrana bacteriana y así pues haciendo la ruptura de la bacteria y así haciendo su función antimicrobiana. Sin embargo, no es tan fácil deducir la función de una proteína únicamente observando su estructura primaria o su secuencia, como tampoco podemos deducir tan fácil su estructura únicamente con esta información, debido a que cambios o condiciones ambientales en las que se encuentre la proteína, pues van a determinar o van a influir en la manera en la que esté plegada una proteína, ¿no? Entonces, algunos agentes como el pH, la temperatura, la fuerza iónica y demás, pues pueden hacer que una proteína cambie de su estado plegado a una estructura desplegada que además pues ya no va a tener actividad biológica, ¿no? Vamos a abordar un poquito más de esto más adelante, pero pues para que esto quede un poquito más claro, imaginándonos que estamos utilizando un modelo de procesamiento natural del lenguaje aplicado a estructuras proteicas, podemos modelar una estructura proteica a manera de una oración, en el que cada uno de los aminoácidos que están aquí representados con un código de letras del lado derecho, es como si representara una palabra como la que vemos en el texto de la izquierda, ¿no? Y entonces, aquí aquí, más o menos para ejemplificar lo que les hablaba en la diapositiva pasada, es como si las condiciones ambientales en las que se encuentra una proteína se refiere al contexto en el que se use esta palabra o esta oración, ¿no? Y entonces, lo que podemos hacer aplicando modelos de procesamiento del lenguaje natural es buscar reglas gramaticales, por así decirlo, reglas semánticas, que a partir de una estructura primaria o de una secuencia de proteínas, pues nos pueda dar información sobre su significado, ¿no? Y entonces, como podemos utilizar este tipo de algoritmos en textos para hacer análisis de sentimientos, de temas o de lenguaje, en la proteína, en las secuencias proteicas, a partir de esta secuencia, pues podemos obtener información sobre la localización subcelular, el organismo de donde se extrajo esta secuencia, la estabilidad o la función de una proteína, ¿no? Entonces, bueno, después de esta breve introducción, pues voy a ceder la palabra. No sé si ya se encuentra con nosotros el doctor Gabriel del Río, que nos presentó unas cuantas diapositivas sobre cómo se representan las estructuras, perdón, las secuencias proteicas en un espacio vectorial. Creo que no, bueno, no estoy escuchando al doctor, no sé si sea problema mío. No, yo no lo escucho, tampoco lo veo, pero no Sí, lo escucho. sí, igual en el chat mencionan que no se escucha. No sé si sea necesario que configure de nuevo su audio, doctor. Está ahí en el engrane, aquí en el... Tendría que hacer clic aquí en el icono de engrane y seleccionar su micrófono.
Ahora me escuchan así. Sí. Ok, perdón, estaba mal configurado el audio. Ok, voy rápido. Lo que quiero transmitirles en esta breve presentación es por qué deberíamos todavía a estas alturas preocuparnos por encontrar una forma de representar a las proteínas. Y la respuesta a esta pregunta se puede apreciar en esta diapositiva. En el lado izquierdo lo que están viendo es un concurso mundial de predictores de función de proteínas. ¿Cuál es la precisión en el accuracy, en la predicción de estos predictores a lo largo de la historia? Ahorita estamos en la versión 4 de este CAFA, Critical Assessment of Protein Function Annotation, y como pueden ver no pasa del 40%. Cuando se usan métodos de comparación, es decir, si yo digo que dos proteínas se parecen, la probabilidad de que el yo asignar la función porque dos proteínas se parezcan por arriba de un cierto umbral estadístico, la probabilidad de que le atine es menos del 40%, y eso no ha cambiado conforme ha venido incrementándose la cantidad de secuencias conocidas en las bases de datos. De la misma forma, se observa que la comparación entre estructuras de proteínas, si yo digo que dos proteínas se parecen a nivel de estructura tridimensional, ¿cuál es la probabilidad de que éstas pertenezcan a la misma clase estructural? En números, si yo aplico criterios tanto de secuencia como de root mean square deviation, que es una es un índice que mide qué tan similares son dos estructuras, y yo comparo esos índices de similitud contra la clasificación estructural, es decir, contra lo que yo veo que dos proteínas se parecen o no. Cuando un humano dice estas dos sí son iguales, en menos del 30% le voy a atinar. Entonces, las representaciones que tenemos de las proteínas no nos permiten clasificar de manera correcta ni la función ni la estructura. Entonces, dadas estas claras limitaciones que no habían sido tan vehementemente expresadas científicamente, sino hasta ahora que tenemos tanta acceso a información tanto de estructura como de función, es que por fin nos podemos dar cuenta que este criterio o estos criterios de representación que hemos usado no son adecuados. Si me das la siguiente diapositiva, o yo puedo controlar esto aquí. Gracias. Entonces, a Ricardo, un estudiante de mi laboratorio de hace ya algún tiempo, cuyo nombre es Ricardo Corral, se le ocurrió hacer una representación tipo vector de la estructura tridimensional de las proteínas. Y curiosamente, el nombre que escogió coincide con sus siglas, Residue Cluster Classes. La idea de Ricardo es que, dada una estructura tridimensional, se puede transformar esta en un mapa de contactos entre los aminoácidos, dada una distancia y una serie de criterios sobre qué aminoácidos se pueden considerar en contacto, y a partir de este mapa de contactos se pueden extraer mediante un algoritmo optimizado para ello los cliqués maximales. Un cliqué es un grupo de residuos que todos tienen aristas entre ellos, y maximal es aquel cliqué que no pertenece a otro cliqué que tiene más residuos de aminoácido que el donde este pertenece. Entonces, por ejemplo, este es un cliqué de tamaño 3, el que está en verde, y este cliqué, para ser maximal, no puede formar parte del cliqué que se ve a mano derecha de 4. Entonces es maximal si no pertenece a otro cliqué que sea más grande. Cuando se cuentan el tipo de cliqués maximales que pueden haber, y Ricardo encontró que para proteínas de los cliqués de tamaño 3, 4, 5 y 6, hay 26 tipos de cliqués maximales basados en la posición en la secuencia que estos residuos de los cliqués pertenecen. Por ejemplo,
Aquí se muestra un ejemplo de un clique, el que dice 1,2 en corchetes. 1,2 lo que quiere decir es que hay un residuo que está contiguo en secuencia, que forma aristas en el espacio tridimensional con dos residuos que son contiguos en secuencia. Cuando los tres residuos son contiguos en secuencia, se pone el corchete con un 3 y ese es un tipo de clique maximal. Entonces hay 26 tipos de cliques maximales. El conteo de cuántos de estos cliques maximales tiene una estructura es lo que corresponde con su RCC, con el RCC de una estructura de proteína. Y Ricardo lo que imaginó es que el problema del que les hablaba yo antes, de la imposibilidad de anotar correctamente la función o la estructura de una proteína, se puede entender a partir de este diagrama que estoy mostrando en la parte superior derecha. Como pueden ver, ahí hay bolitas rojas, verdes, anaranjadas y azules que tienen unas letras P, Q y R. Cuando yo uso criterios de similitud, como nos va a pasar con cierta frecuencia casos como los que están descritos en la figura de P, Q y R. P y Q son dos proteínas, cada bolita es una proteína, los colores lo que hacen es distinguir proteínas que pertenecen o bien a distintas clases estructurales o bien a distintas clases de función, proteínas que hagan cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, P y Q son dos proteínas que pertenecen a clases diferentes, pero su distancia es menor, o sea, su similitud es mayor que la distancia que hay entre P y R, que son dos proteínas que pertenecen a la misma clase, ¿sale? Entonces, en este tipo de situaciones, los criterios de similitud no nos ayudan y por eso los grandes errores que tenemos para la clasificación de la estructura y la función. Ricardo imaginó que usando herramientas del aprendizaje de máquina nos permitiría trazar las fronteras que separan a las clases y con ello lograr de manera más eficiente, sin tener que usar un criterio de similitud, la clasificación apropiada de la estructura y la función de las proteínas. ¿Me das la tercera y última, por favor? La siguiente diapositiva. Ok, lo que ven en el panel, en la tabla de la izquierda y la figura inmediata de abajo, lo que ven son un comparativo de dos trabajos que ya hemos publicado. El de arriba es qué también podemos predecir o anotar la función de las proteínas comparado con el CAFA, la versión 2. Cuando hicimos esta comparación, estos eran los resultados. Creo que la resolución no es muy alta. Les quiero hacer notar aquí, la función se puede anotar en tres grandes ramas que están descritas aquí por la letra C, que quiere decir localización celular, en dónde está localizada dentro de una célula una proteína. La F quiere decir la función molecular, esto es si es una enzima, si es una proteína estructural, si es un factor de transcripción. O la P, que corresponde con el proceso biológico, es decir, si esta proteína participa en el ciclo celular o en el metabolismo de la glucosa, o si participa en la autofagia o cualquier otro de estos procesos, o que es, digamos, es el mecanismo en el cual está embebida la función molecular. Entonces, en estos tres niveles, en donde a nuestro método le va súper bien, porque logra casi duplicar la eficiencia, es en el proceso biológico. Y esto hoy ya tenemos resultados de el 85% de eficacia, cuando el mejor método que hay llega al 60%, y tenemos una razón de por qué llegamos a estas eficiencias tan altas. En los otros nos va igual que los mejores predictores, y también tenemos una explicación que lo puedo explicar en caso de que haya interés en que lo haga. Finalmente, lo que enseño aquí abajo es el accuracy que se alcanza. Como pueden ver, es casi del 100, 98% es lo que hemos alcanzado en clasificar correctamente la estructura de una proteína. Es decir, me das una estructura y yo te digo a qué clase estructural pertenece, usando distintos criterios de corte de distancia, empezando desde 3 hasta 15 Armstrongs. Como pueden ver,
el pico se obtiene entre 8 y 9 Armstrongs de criterio de corte. Con estos resultados, la idea que les quiero transmitir de por qué iniciamos todo esto y qué es lo que estamos aprendiendo, creo que lo reduce muy bien una pintura de este pintor Escher, seguramente alguno de ustedes lo ha visto. Este cuadro se llama Día y Noche. Como pueden ver, depende de cómo vean este cuadro, pueden apreciar patrones diferentes, aves blancas, aves negras o cuadros de un campo agrícola. Depende cómo veas la figura, qué es lo que puedes aprender de ella. Eso es lo que creemos que son los RCCs. Son representaciones de una realidad que depende de cómo los usemos, podemos aprender aspectos de la estructura o aspectos de la función de las proteínas. Creo que ese es todo por mi parte. Muy bien. No sé si la dinámica es que presentemos todo nuestro material y al final dejemos el espacio a las preguntas o hagamos preguntas por cada ponente. No sé qué les parezca más conveniente. Igual y podemos continuar. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la presentación del doctor Benjamín tiene una pregunta. Carlos Brizuela, que nos hablará de... Ahorita Benjamín tiene una pregunta en el chat. Igual puede platicar. Ok, adelante. Ya, lo puse en el chat incorrecto. Yo tenía una pregunta de lo que platica Gabriel y también creo que lo mencionó de cierta manera Víctor. Entonces, de cierta manera parece que estás hablando de cómo representar proteínas, ¿no? Y que puedes encontrar estas estructuras dentro de las proteínas que te permiten tener mejores modelos, ¿no? Ha habido algunas, y Víctor mencionó algo de estructuras gramaticales dentro de las proteínas y especialmente cuando lo estás viendo como secuencia de texto, ¿no? ¿Hay algún esfuerzo o qué tan abierto o qué tan explorado está el hecho de crear como de manera muy explícita estas gramáticas o descubrir estas gramáticas en secuencias de texto? Y creo que el ejemplo más claro, por ejemplo, que yo he visto con moléculas, es cuando la gente trajo selfies, ¿no? Puedes representar moléculas con smiles, pero el grupo de Alana Spurugusic hizo esta representación que se llama selfies, donde tienes como reglas gramaticales ya metidas cuando creas la secuencia y te da como propiedades que son muy buenas ya cuando te metes a predicción o generación. No sé qué tan abierto es o no sé, sí. Sí, mira, voy a tratar de responder a tu pregunta con una plática de una estadista, filósofa que me tocó y que me pareció genial. Cuando tú modelas algo, ella reconoce que hay 3 grandes áreas. Las 3 grandes áreas, una es los que creen que la representación está capturando una distribución que ocurre de manera natural. Esos son los distribucionistas. Luego, existen los otros que creen que no hay distribuciones claras, sino hay patrones, y esos se pueden dividir en 2 grandes grupos. Uno de esos patrones se reflejan en esta manera de ver la vida que es el enfoque bayesiano. Es decir, que tú con un muestreo puedes inferir una distribución a priori que te permite inferir cómo se va a comportar lo que viene. ¿Vale? El último se les llaman, y yo me adhiero a ese grupo, son los evidencistas, o sea, los que basan sus modelados en la evidencia. ¿Ok? Entonces, yo lo que he hecho, lo que les he presentado es que basado en lo que los humanos decimos que hace a 2 proteínas iguales, ya sea en función o en estructura, los modelos que yo he creado reproducen eso que el humano dice que es lo mismo, ¿vale? Pero si yo usara un criterio totalmente diferente, como por ejemplo distribuciones, ¿cuál es la distribución de aparición de las alfa hélices o de las hojas betas o de cualquier cosa que yo le quiera medir, pero que mida una distribución? Bueno, voy a tener que escoger otro modelo.
Entonces, depende de qué es lo que tú creas, cuál es la percepción que tú quieras darle a la realidad que quieras modelar, cuál será el tipo de modelo que quieras escoger para esa realidad que estás creyendo, que estás modelando, ¿no? Es una pregunta, por eso decía yo que es filosófica, el reconocer que lo que se modela en realidad es algo que per se es un acto de la conciencia humana, ¿no? No sé si eso ayuda un poco a responder tu inquietud. O sea, ¿podrías hablar algo un poco de si, o sea, normalmente, sí, o sea, creo que da una idea de diferentes maneras de cómo puedes atacar este problema. Hay algo, la gente ha sacado, y los investigadores han sacado como trabajo reciente alrededor de como nuevos lenguajes para expresar proteínas, o algo así, o tal vez, o es un problema que realmente no es un problema, o no sé. Es un problema abierto y por ejemplo, digamos, dentro de esta área, en lo que corresponde a la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas, la empresa que generó el programa AlphaFold, que logra las mejores predicciones de estructura, pues parte del problema que tuvieron que resolver es cómo representar la estructura de las proteínas, la secuencia para generar una estructura. ¿Cómo se representa la secuencia? Bueno, en el área de aprendizaje profundo están estos, ahorita se me escapa el nombre, son matrices que se compactan hacia un vector para poder ser modeladas. Ahorita se me escapa el nombre, a lo mejor Carlos me puede echar ahí una manita. ¿El One Hot? No, o sea, ¿cómo se llaman estas representaciones del Deep Learning? Que un ejemplo es el One Hot, pero el término genérico, en fin, el punto es... Los embeddings. Encajes. Embedding, ajá. O sea, el punto es, la representación es algo fundamental para poder reproducir algo de la realidad que tú quieres modelar, ¿no? Entonces, esa sigue siendo, yo creo, una pregunta abierta porque la realidad la percibimos cada uno de nosotros de manera diferente y en principio podría haber tantas representaciones como individuos hay en el planeta, ¿no? Pero pues, haciendo eso, luego no vamos a llegar a consensos, entonces luego los humanos nos tratamos de organizar en grupitos y entonces, por eso decía yo lo que te decía de la estadista, que ella reconoce como que hay estos tres grandes grupos, que me parece muy ilustrativo y creo que puede ayudar a entender por qué es tan importante la representación, seguir trabajando en este tipo de modelos, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Me voy a salir de este. Sí. Sí, el nombre era Tensores. Gracias, Adel. Pues si no hay más, seguimos con Fabián. Perdón, con Carlos. Pero Sage Sí. tiene una pregunta sobre grupos minoritarios. No sé si es estamos en el mismo foro o si es algo... Yo no veo ninguna otra pregunta. Sí, no, yo tampoco. Bueno, pues ya la veo en el chat. Igual no, es la sesión, perdón. Sí, es otro foro. Ok, bueno, entonces continuamos con el doctor Carlos Brizuela, que nos va a hablar un poco de modelos predictivos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no puedo hablar de modelos predictivos sin mencionar lo que ya dijo Gabriel acerca de AlphaFold, ¿no? AlphaFold 2 en este caso, de DeepMind, que pues el icono fue su participación en el CAS-14 el año pasado, en el 2020, logrando precisiones casi comparables con la cristalografía, ¿no? De rayos X, que es lo mejor que tenemos experimentalmente para determinar la estructura, ¿no? Entonces, pues AlphaFold 2 como que es el gran icono ahora de predicción de estructuras dada la secuencia, ¿no? A la derecha vemos ahí una secuencia,
perdón, a la izquierda vemos una secuencia en forma vertical y al final a la derecha una estructura, ¿no? El problema de predicción es ese, dada la secuencia de aminoácidos, lo que queremos hacer es determinar o predecir las posiciones X, Y, Z de cada uno de los átomos pesados de cada uno de los aminoácidos de la secuencia de entrada, ¿no? Aquí, en esta intervención en particular, me interesa la predicción de función y en particular la predicción de función de ciertas proteínas, de proteínas pequeñas que son los péptidos, en particular péptidos antimicrobianos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Por qué son relevantes estos péptidos? Porque pues, tenemos la amenaza, digamos, como humanidad, la salud, la humanidad, estos patógenos que son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces, una posible salida pudiesen ser los péptidos antimicrobianos, y estos están presentes básicamente casi en toda forma de vida como el primer esquema de defensa contra ataques de patógenos. Entonces, aprovechando también la madurez de una tecnología, la secuenciación masiva, podemos acceder a transcriptomas de los tejidos de estas especies, ¿no? Y a partir de esos transcriptomas construir proteomas y buscar en esos proteomas aquellos péptidos que tengan esta propiedad, ¿no? Que tengan la propiedad de ser antimicrobianos o no tenerla, ¿no? Entonces el desafío se modela como un problema computacional, un problema de clasificación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Donde arriba vemos que tomamos una muestra de, por ejemplo, el proteoma que viene de una especie en particular, de la rana, y nos preguntamos si esa secuencia en particular que está, por decirlo, al inicio del proteoma, tiene o no la propiedad de ser un antimicrobiano. Si no la tiene, lo que hacemos es recorremos un lugar, buscamos otro péptido en ese mismo proteoma hasta que encontremos uno que efectivamente tenga como salida la propiedad de ser antimicrobiano. Si ya sabemos que es antimicrobiano, la siguiente pregunta es saber pues, qué tipo de actividad, si es antiviral, si es antifúngica, si es antibacteriano, etcétera, ¿no? En el caso de que sea, por ejemplo, antibacteriano, lo que queremos saber es si es antigram positivo o antigram negativo, y si es antigram positivo, queremos saber exactamente contra qué bacteria tiene su actividad, y una vez que sabemos contra qué bacteria tiene su actividad, lo que queremos saber es cuál es la mínima concentración de ese péptido en particular que necesitamos para inhibir el crecimiento de esta bacteria, ¿no? En la actualidad, digamos, hay un cierto nivel de madurez que se marca hasta al segundo recuadro en rojo pequeño, ¿no? Hasta ahí más o menos llegamos. Por supuesto que hay trabajos que tratan de predecir la mínima concentración inhibitoria, pero todavía son más como que escasos ese tipo de trabajo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Con todo el auge que tiene esto de Deep Learning, ¿no? Pues una pregunta que surge aquí es, en el estado actual de las cosas, del conocimiento en los péptidos antimicrobianos, ¿qué son mejores? ¿Son los métodos clásicos o shallow o los métodos profundos, ¿no? En los últimos 3 años han salido una gran cantidad de publicaciones proponiendo métodos profundos para clasificar péptidos antimicrobianos con la afirmación de que son mejores que los métodos clásicos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar cada uno de esos trabajos, por lo menos hasta los que se publicaron hasta abril de este año, ¿sí? Y para cada uno de esos trabajos lo que hicimos fue, con exactamente el mismo conjunto de datos que utilizan esos trabajos de Deep Learning, ¿sí?, construir un modelo shallow y ver el desempeño y compararlos, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Perdón, pues antes nada más explicar, si podías desarrollar todas las animaciones hasta ahí. Entonces aquí la idea es en el modelo shallow o clásico, tenemos como entrada los péptidos, que son secuencias. Lo que hacemos es a cada secuencia le calculamos un conjunto de descriptores, que es la segunda etapa, que está descrita ahí como molecular descriptors. Y en una tercera etapa lo que hacemos es de ese conjunto de descriptores,
seleccionamos aquellos que consideramos van a ser relevantes para discriminar la actividad que nos interesa, para predecir la función en particular que nos interesa, ¿no? Una vez que tenemos estos descriptores, construimos el modelo de aprendizaje. Ya que tenemos el modelo, cuando viene una nueva secuencia, predecimos la función en particular de esta secuencia, ¿no? Ese es el esquema clásico. Pasamos a la siguiente, por favor. El esquema profundo, pues el esquema profundo en principio no requiere de estos descriptores. ¿Por qué? Porque la idea principal de un esquema profundo es que el modelo va a aprender esos descriptores que van a ser relevantes para determinar la función del péptido, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es en la parte izquierda abajo, donde dice input, tenemos un vector de números enteros. Lo que se hace es cada secuencia de aminoácidos, como platicó Víctor, consideramos principalmente 20 de ellos, están representados el primer aminoácido con el número 1 y el último con el número 20, ¿no? Entonces, el enfoque tradicional en el caso de aprendizaje profundo es determinar una longitud máxima de entrada, por ejemplo, 100 aminoácidos, ¿sí? Y si el péptido que me interesa, que estoy analizando, tiene menos aminoácidos menos que 100, lo que se hace es a la izquierda lo completamos con 0, esperando que el sistema aprenda que esos ceros son irrelevantes, ¿no? Una vez que tenemos eso, lo que se hace es cada número es mapeado a un espacio de cierta dimensión, a un espacio de encaje o a un embedding, donde cada número es representado por un vector de diferente tamaño, puede ser de 32, 64, etcétera. Ese es un hiperparámetro del modelo, y a la salida de eso, pues normalmente se utiliza o ya sea una red basada en atención, una red recurrente bidireccional como en este ejemplo, etcétera, y luego eso sigue a una capa densa para al final del cual tener la predicción acerca de la función, ¿no? Entonces es más o menos el esquema genérico de ambos casos. Uno requiere descriptores moleculares, el otro aprende esos descriptores en forma implícita, ¿no? Uno no ve cuáles son esos descriptores, y el resultado de esa comparación la ilustramos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Este ejemplo particular, pues para hacerlo nada más representativo, utilizo dos bases de datos. La base de datos a la izquierda de péptidos antibacterianos y una base de datos de péptidos, un conjunto de datos, perdón, de péptidos antifúngicos a la derecha. En el eje X abajo lo que tenemos son las medidas de desempeño de los algoritmos. Primero está la sensibilidad, después la especificidad, luego la precisión y por último el coeficiente de correlación de Matthew. Las barras, la barra de la izquierda en azul representa al método clásico y la barra en rojo a la derecha representa el método profundo. Si nos concentramos en el caso de los antibacterianos, que sería al lado izquierdo, vemos que prácticamente no hay una diferencia significativa entre los modelos profundos y clásicos, ¿no? Y en el caso de la derecha se ve en este ejemplo particular una pequeña diferencia a favor de los métodos clásicos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, lo que quiero traer a la mesa es que no necesariamente en todos los casos los métodos profundos van a ser mejores que los métodos clásicos. Al estado actual de conocimiento de los péptidos antimicrobianos, nosotros tenemos una base de datos que contiene 45.120 péptidos validados experimentalmente, ¿no? Y con ese conjunto, pues no es suficiente para construir modelos, digamos, profundos que sean mejores que los clásicos, ¿no? Eso es lo que trata de ilustrar este ejemplo, ¿sí? No sabemos si depende de la cantidad de datos y si depende de la cantidad de datos, cuál es el umbral a partir del cual los modelos profundos van a tener mejor desempeño. Son preguntas que actualmente están en el aire, ¿no? Pues básicamente con eso quisiera concluir mi intervención. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, igual a mí eso me llamó la atención, que justo específicamente para el conjunto de datos de péptidos antifúngicos, que me imagino que debe de ser una base de datos más pequeña que la de péptidos antimicrobianos, el desempeño es menor, o bueno, no recuerdo muy bien cuál es la última métrica. El coeficiente de correlación de Matthew. Ah, ok.
Sí, y justo yo pensaría que pues tiene que ver con relación con eso, ¿no? Que quizás lo que explicaría por qué el desempeño se ve considerablemente más bajo para la base de datos de péptidos antifúngicos, Ajá. es que, bueno, al menos hasta donde yo he visto, normalmente la información para este tipo de actividad es más limitada, ¿no? Entonces quizás se deba a eso la disminución Sí, de desempeño. sí, fíjate que el antifúngico tiene más péptidos que el antiparasitario, por ejemplo, ¿no? Ya. Y en el antiparasitario ocurre lo contrario, ¿sí? La ventaja es ligeramente a favor del método profundo. Entonces, sí, nosotros también pensamos que se explicaba por la cantidad de datos, pero tenemos contraejemplos también para eso. Órale, muy interesante. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de esta sección o continuamos con el doctor Lizón. Sí, Me continuamos, parece que creo, porque no veo preguntas. Sí, muchas gracias. No, es interesante porque vemos contra la presentación de Gabriel que estaba mostrando una representación que permite capturar tanto la diversidad de secuencia, entonces la gramática, como dice, y la información estructural de un lado, y del otro lado lo que Carlos presentó entre una representación justamente que usa propiedad físico-química, que es una manera de vectorizar con un vector de la misma longitud por cada una de las secuencias, cuanto estas secuencias pueden ser muy variables entre sí. Eso es algo que es interesante porque justamente Benjamín tenía esta pregunta, porque podemos encontrar bases de datos que sean muy versátiles en términos de proteínas, que tienen diferente longitud y de forma, y del otro lado, creo que lo que vimos con Gabriel es que en este caso tiene que trabajar con proteínas o péptidos que tienen secuencias de la misma familia para poder sacar la información de contacto y luego las RSS. Creo que tiene que restringir a ciertas familias. ¿No? Quizás no lo entendí así. No, perdón, sí, nada más aclaro, o sea, lo que es constante, Fabián, es el número 26. Ah, sí, No importa, el vector, no pero... importa qué estructura vayas a analizar, cualquier proteína va a tener uno de esos 26 valores. Algunos van a tener ceros, otros van a tener 1, otros van a tener 3, 4, 5. Ese número, esa representación numérica es la que es constante para cualquier proteína. No importa la clase a la que pertenezca. Ok, entonces tiene mucha más amplitud de aplicaciones. Sí, entonces le voy a platicar más bien de los modelos generativos. Entonces es ahí tenemos una pregunta rápida de Jean Bernard que nos dice, los modelos tanto Shallow como Deep son propicios a perderse información de larga distancia, ¿verdad? Carlos, quizás. Sí, en general, sí, eso es cierto para, principalmente para el método Shallow, ¿no? Porque las propiedades físico-químicas normalmente son locales, y en el método profundo hay esquemas que tratan de no perder eso, por ejemplo, los esquemas bidireccionales, ¿no? Que ven la secuencia en ambas direcciones. Entonces, como los péptidos en general no son muy largos, pues yo me atrevería a decir que son menos sensibles a perder información de aminoácidos que están separados. ¿Puedo yo añadir algo ahí? Adelante. O sea, yo creería que yo veo dos aristas a esta pregunta. Una, por ejemplo, creo que se puede abordar diciendo, como decía Carlos, los Shallow tienen más limitaciones en ese sentido, y estos módulos de atención que llaman en Deep Learning tratan de mantener en memoria eventos que pudieron haber pasado en iteraciones previas. Pero yo creo que más bien en términos de lo que son interacciones de esto que tú llamas de larga distancia, no depende del método de análisis de aprendizaje de máquina, sino de la representación. Como decía Carlos, si yo uso propiedades físico-químicas locales, pues lo único que voy a considerar son cosas que están ocurriendo sin considerar la cercanía en el espacio tridimensional.
Pero en mi caso, por ejemplo, mi representación lo que está tomando en cuenta son las interacciones a distancia. Entonces, y yo, por ejemplo, los resultados que les mostré es con aprendizaje shallow, o sea, los métodos tradicionales, random forest. No hemos hecho una evaluación si el deep learning pueda mejorarlo, pero pues la verdad es que como les enseñé ya tenemos 98% de reproducibilidad y no les mencioné, pero el 2% en donde nos equivocamos no es error nuestro, sino es error en la anotación de la base de datos. Entonces no es un problema del método, sino aquí el problema era la representación, ¿no? Parece que esa representación es muy buena. Bueno, pues gracias. Entonces le voy a platicar por los 10 minutos que nos queda rápidamente de los modelos generativos y su evolución más bien para su aplicación a péptidos y proteínas. Entonces, el principio detrás de estos modelos es justamente de reproducir una distribución existente de datos y puede permitir justamente tiene varias aplicaciones, incluso pues la probabilidad de formar nuevos datos artificiales como, entonces Daniel puede cambiar las diapositivas, por favor. Ya lo perdí. ¿Aló? Víctor. Ya creo que lo perdimos internet. Ahí está. Sí, estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, perdónenme. Pues ahí pues, han visto principalmente las aplicaciones que se han desarrollado últimamente, por ejemplo, la generación de imágenes o la aplicación de FaceApp, la traducción directamente de un idioma a la otra, la generación de texto, que pueden parecer muy similar con GPT-1 o el 3, que pueden parecer cercano a lo que escribe una persona, o la generación de música. Siguiente. En el caso de proteínas, justamente podemos verlos como una aplicaciones en 4 diferentes enfoques. Por ejemplo, si tenemos muy pocos datos y que queremos ampliar un aspecto particular de una distribución de proteína, como ciertas familias, pues podemos, por ejemplo, usarlo para aumentar el espacio o la distribución que existe de secuencias. Podemos usarlo, notablemente en modelos predictivos, para aumentar el modelo de entrenamiento, como lo hacen así, guardando posiblemente el sesgo que existe al inicio. O podemos generar secuencias híbridas o quimeras que dentro, por ejemplo, dos familias de proteínas que tienen la misma función y que eventualmente se reconocen la misma proteína o blanco terapéutico, pueden eventualmente compartir y crear una nueva tercera familia que no sea necesariamente natural, no tenemos que respetar la naturaleza normalmente. O en el caso último, el sesgo que puede existir si tiene grupos minoritarios representados en su base de entrenamiento, tratar de sobre representar estos... de sobre representar ciertos grupos que no están necesariamente representados y favorecer un poquito más de equidad en el modelo de predicción. Siguiente. Entonces, al inicio de lo que hemos platicado un poco, la mayoría de los sistemas de modelo generativo eran basados principalmente en las estadísticas, es decir, la probabilidad de ciertos aminoácidos o residuos a una posición dicha es su probabilidad, y la mayoría de los modelos tal cual están basados en esta idea de tener el producto de la probabilidad de cada uno de estos productos así en sus posiciones, lo que ha dado, por ejemplo, la información que ciertos residuos a posición larga distancia pueden ser apareciendo al mismo tiempo. Pueden imaginar, en el caso de esta gráfica, la matriz que está representada ahí es justamente un alineamiento de algunos 100 toxinas derivadas de alacrán,
pueden ver en la Y, pues principalmente la probabilidad de cada uno de estos aminoácidos a cada una de las 77 posiciones. Entonces, algunos aminoácidos son 100% presentes, las cisteínas, que forman justamente la restricción de las estructuras, pero también tiene ciertos aminoácidos que justamente aparecen en conjunto o en covariancia con otros. Eso es importante porque ahí Jean-Bernard estaba preguntando la información, si se captura la información a larga distancia. Es justamente lo que al inicio la mayoría de estos modelos estadísticos no podían capturar. Incluso, pues ahí tiene varios que se hicieron. En principio era Ngram, luego Hidden Markov Model, y más reciente hubo los modelos de coevolución. Y justamente, siguiente. Entonces, ahí pues se hacen principalmente en grupo de datasets que son muy similares entre sí. Porque ahí no puedes hacerlo cuando tiene proteínas que son muy distintas o secuencias que son muy, muy distintas. Se hace principalmente para capturar cosas como la distancia entre los residuos que están a larga distancia entre sí en las secuencias. Pueden capturar o derivar a partir del modelo de Potts justamente el mapeo de distancia entre la distancia entre los residuos entre sí. Ese es lo que usan principalmente AlphaFold y otros modelos de predicción estructural como Rosetta, que permite justamente capturar información de relación entre residuos que están a corto distancia o larga distancia de sí, que nos permite informar, dar más restricciones a cómo van a predecir las estructuras después. Y luego, pues, llegaron, pero, pues, sigue. Pues llegaron más recientemente, entonces en la última década, pues los modelos de lenguajes, principalmente el modelo de Neural Network en particular, porque ahí las restricciones que se tiene que hacer es que no necesariamente tenemos familias de secuencias que son de la misma longitud. Entonces, no necesariamente puedes derivar las estadísticas como lo que había presentado a partir de secuencias que son altamente variables. Y además, pues, pero sigue las mismas estadísticas que con poco representante deben eventualmente recordar de estas informaciones de distancias o dependencias a largo plazo, a larga distancia, porque esos informan no solamente por las estructuras, pero la función también. Y entonces ahí tiene un orden también de lectura, y tiene parámetros específicos. Y entonces, últimamente, hemos visto en los últimos 5 años realmente el desarrollo de modelos de lenguaje de tipo, el más básico sería, pues en este caso, Recurrent Neural Network. Daniel, gracias. Entonces, en mi grupo lo hemos usado, igual que Carlos, para generación de nuevas secuencias. Lo hemos usado principalmente en el caso de augmentación de datos, porque teníamos muy poco representativo y queríamos ampliar justamente el modelo de entrenamiento para hacer un modelo de semi-supervised learning. Y entonces, ahí nos permitieron de capturar las posiciones, las pocas posiciones que permite de derivar de una función de alacrán entre matar un bicho y matar un humano. Teníamos entonces tiene poco mutaciones y ahí podemos aprender realmente la diferencia. Entonces ahí pueden ver que hubo una evolución propio de eso hasta que recientemente pues hablamos del STM-RNN como uno de los modelos que se usan principalmente para capturar unidireccional, bidireccional y lo que se dice mascado. Y entonces, pues Carlos mostró un sistema bidireccional, pero el caso de Transformer no se usa tanto porque requiere enormemente información y, como lo ha mostrado, no necesariamente tenemos acceso a un multitud de secuencias que permite alimentar. Además, necesita un poder de computación muy elevado y un dineral enorme. Así que realmente no necesariamente vamos tanto por los sistemas de Transformer. Pero, pues,
ahorita pues es lo que quería presentar. Le recomiendo la última revista particularmente, artículos, si pueden acceder, si no lo pueden poner en el foro. Este artículo es bastante bueno acerca de los modelos de lenguaje aplicado a proteínas. Y bueno, pues si no más, pues si tiene alguna pregunta, con gusto la responde. Si no, pues vamos a la siguiente sesión, me imagino. Me parece que ya se terminó el tiempo. No sé si hay alguna indicación por parte de los organizadores. Bueno, pues agradecemos mucho a los panelistas, al doctor Carlos Brizuela y al doctor Gabriel del Río por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué más? Me hubiera gustado tener más tiempo para poder seguir dialogando en esto, pero sí, justo concuerdo con el doctor. Este último artículo de Bepler está bastante interesante y me parece que llega a una conclusión bastante buena, ¿no? Y que creo que también se conecta mucho con lo que comentaba el doctor Carlos, ¿no? Que realmente lo que ellos proponen es que para tener buenos modelos de diseño de proteínas basados en inteligencia artificial hay que combinar tanto estos métodos que se basan únicamente en los datos, como es el aprendizaje profundo, como los datos físico-químicos y demás características, ¿no? Que es un poquito lo que hace AlphaFold, que tanto se basa en las secuencias como en parámetros físico-químicos y demás, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, no dejen de leer este artículo que menciona el doctor. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Víctor, también a Claudia atrás y a los demás, pues, si escaparon, pues muchas gracias y pues nos vemos en el resto de Río.